Nos encontramos con el señor Donald Río Obando, fundador, uno de los primeros fundadores del municipio de Nueva Guinea, que nos va a conceder una entrevista y en el marco de la celebración del 50 aniversario de fundación de Nueva Guinea. Entonces, Donald, cuéntenos qué fecha ustedes vinieron aquí a Nueva Guinea propiamente. La fecha que llegamos a la orilla del río El Zapote, en El Salto, fue el 5 de marzo de 1965. Nos llevó 5 días de viaje de nuestro lugar de origen hasta llegar al Zapote. En el caso de ustedes, ¿de qué lado venía? Yo venía de Somoto, Madrid. De Madrid, Somoto. Fueron 17 los primeros colonos. Los primeros fuimos 17, incluyendo a 2 mujeres. Veníamos 5 de Somoto Grande y venían 12 de Carazo. De ahí venían las 2 mujeres. De Carazo. Sí. Y de los 17, ¿cuántos se encuentran con vida en la actualidad? De los primeros 17 vemos 4. ¿Quiénes son los 4? Está Reinerio Cadena Obando, está Nicanor Velázquez, Víctor Río Obando y Donald Río Obando. Bueno, 4. 4 de la primera columna. De los primeros que llegaron. Díganos, Donald, ¿cuáles fueron los primeros retos que ustedes enfrentaron a su llegada a Nueva Guinea? Los primeros retos fue que cuando llegamos a esta montaña, realmente de conocimiento, porque veníamos de lugares secos, de lugares que se compraba en cualquier lugar, y venirse a sentar a una montaña donde no encontraba, digamos, no podemos decir nada porque aquí abundaba la carne, pero no tenía el bastimento. Entonces nosotros aquí te ibas a pescar, solo metías el anzuelo y ahí venía el pescado. Los guapotitos. Los guapotitos, la mojarra, los sábalos. Y eso era una belleza. Si tirabas un pavón o tirabas una guatusa, una huella, un jabalí, o un chancho de monte, ¿verdad? Entonces eso aquí había de sobra. Pero ¿cuál era el problema que tuvimos nosotros? El bastimento, donde llevábamos tortillas. Acostumbrado a la tortilla, sin guineo, sin plátano. Sin guineo y sin plátano. Y con frío, por la lluvia o no. Las condiciones ambientales. Esa fue la otra condición, la lluvia. Aquí, es decir, en ese entonces llovía mínimo 10 meses sin cesar. Un agua como la que acaba de pasar hace unos 4 días. Que no es un agua ofensiva, pues, pero que es permanente. Entonces realmente eso motivó más la problemática, que de dónde llevaba comida. Es decir, porque nosotros decimos comida cuando estás hablando del arroz, estás hablando de los frijoles, La tortilla. estás hablando de la tortilla, estás hablando del aceite, el jabón, la sal, el azúcar. Esas cosas no las teníamos. No venían con provisiones. No veníamos con suficiente provisión. Los puchitos que traíamos cargando nos duraron como unos 10, 15 días. Después fue la problemática. Y es ahí cuando nosotros tenemos una gran deserción. De los primeros 17, se fueron 12. Quedaron 5. Quedamos 7. 7. Y de Carazo solo se quedaron 2. Y los otros fueron de 2 de Somoto se fueron, pero estos no se fueron de viaje, sino que fueron a traer a su esposa. Que en este fue el caso de Víctor Río, que fue a traer a la esposa, y don Marquito Alvir, que también fue a traer a su esposa.
porque realmente eso era necesario. Pues nosotros aquí teníamos que lavar nuestra ropa, nosotros teníamos que buscar cómo hacer la comida, ¿eh? Y la gente de Carazo sí dijeron, bueno, aquí estos son confites en el infierno, nos vamos, no volvieron. Nosotros desconocíamos que realmente don Miguel Torres había hecho, ¿verdad?, contacto con el doctor Mejía Uvilla, que era presidente del Instituto Agrario Nicaragüense. Y como esto había nacido con la Alianza para el Progreso, ese era un proyecto. Nosotros la conocíamos. Cuando venimos aquí, venimos realmente a sufrir. Pero después, bueno, pero quiero decirte, nosotros aquí, Nueva Guinea, Chihuahua a la vez, históricamente Nueva Guinea es 1 kilómetro cuadrado y va a ver sus calles que son rectas. Ahora es que los alcaldes la curvearon, porque que nomás sale de aquí a las 100 metros hay una curva, pero esta la hicieron los trabajadores, los ingenieros ya de la alcaldía, pero aquí esto es recto. Con el guión se delimitó cuadra por cuadra. Como ingenieros, aquí hay 20 cuadras completitas. Que son el casco histórico, pues. Que ese es el casco histórico de Nueva Guinea. Son la zona 1, la 2, la 3 y la 4. Correcto, eso es todo. Los demás nacieron con los problemas. Quiero decirte que debido a esos problemas grandes que habían en el mes de abril, a finales de abril trajeron gente más de León, de Carazo, y vinieron cantidades de gente. Pero debido a la lluvia y a la problemática que no hallaba las condiciones, mucha gente esa se regresó, pero se quedó una parte, y así pasó todo ese año. Pasó trayendo gente del Instituto Agrario, miran cuál es la problemática, y están hablando del abastecimiento. Entonces el Instituto Agrario mandó camiones cargados con mercadería a dejarlos ahí donde doña Engracia López Lazo, una señora que acaba de fallecer. Y ¿en qué lugar vivía ella? En el Espabel. Ah, el Espabel allá. En el Espabel, sí, buscando el Rama. Ya. Ahí había un lugarcito que le dicen Quebrada Alegre, es decir, 1 kilómetro antes de llegar al pobladito del Espabel. Ahí nos apiábamos, es decir, veníamos a salir al coral. En ese entonces lo que se hizo fue que se buscó se compraron unas mulas, ¿verdad? Y se buscó a unos muleros. En eso entró Ramiro Luna y le decían Chon Guatera, pues ya falleció también. Y esos fueron los que se encargaron de traer las provisiones para acá. Y de esa forma fue que se fue quedando más gente, porque el problema es que había gente que habían traído niños, y eso sí era grave, porque un niño aquí sin leche, sin avena, sin nada, pues, imagínate. Sí. Y ese fue uno de los problemas más grandes que sufrimos también en Nueva Guinea, la enfermedad de diarrea. Por bueno, no teníamos la cultura de los las condiciones higiénico-sanitarias. Y por otro lado, las lluvias. Pues como te digo, esta fundación de Nueva Guinea fue de alegría y de sufrimiento por un lado, pero aquí hubo un problema, aquí hubo una cosa que fue buenísima, y es que de estar fundada Nueva Guinea y la mayoría de sus colonias eran tierras nacionales. No venimos a perjudicar a nadie, entonces no tuvimos problemas. A nadie se le quitó tierra. A nadie se le quitó tierra.
Entonces por ahí nosotros no tuvimos problemas. Los problemas nosotros fue con la velocidad de la zona, la lluvia, los mosquitos. ¿Ves? Que eso sí, pues las culebras, que el primero que falleció aquí fue mordido por una serpiente, una terciopelo, fue el primero. La primera mujer que murió aquí, que era mi esposa, murió de que no pudo dar a luz. ¿Ves? Porque no habían condiciones y no teníamos partera bien entrenada, mucho menos médicos, pues. Esos eran los problemas que teníamos. Eso ya me estaba hablando desde el inicio. Del inicio y ya con el PRICA. Ya con el PRICA. Ahora te digo, ¿por qué te digo con el PRICA? Porque cuando trajeron esas comidas que te digo ahí lo que venía era unos productos que daban la alianza para el progreso. ¿Cuáles fueron los 3 principales problemas que vos considerás que sufrieron ustedes, los primeros pobladores de la zona? Te puedo decir que los principales problemas, podemos decir que fueron 3. Uno, la salud. Porque, es decir, no teníamos médicos, no teníamos medicina. Eso, y aquí se morían los niños, nos enfermaban por falta de medicina. El otro problema, que lo sentíamos como lo sienten los campesinos, era la falta de camino. Nosotros deseábamos tener una carretera para viajar, porque antes se llevaba uno para salir 3 días, y los que caminaban más suave pues se llevaban más tiempo. Después el crédito para desarrollarnos, pues ese se nos concedió porque se creó un banco que llamaba Crédito Supervisado, que era parte del Banco Nacional. Crédito supervisado con el YAN, con fondos del BIC, que te daban 2 vacas paridas, no es que te daban lo que vos pedías, 2 vacas paridas, un caballo y 4 rollos de alambre. Entonces, esas eran las necesidades más sentidas nuestras. En esa época. En esa época, porque de alguna manera nosotros resolvíamos, digamos, con el agua para nosotros aquí, los ríos, pues. O hacían pozos. Solo hacíamos pozos, entonces uno en el campo no siente realmente que el agua que está tomando tal vez está contaminada. Con tal que encontrés el agua. Entonces eso no era tan de primera necesidad, pues, como era el otro problema, que pertenecíamos al rama. Entonces, para asentar los niños o asentar el que se había muerto, no teníamos dónde. Tenían que ir al rama. Teníamos que ir al rama, y eso era mentira, nadie iba, porque no teníamos plata. Ahí hay que ser honesto. La otra necesidad que nosotros planteamos fue quién nos iba a comprar los productos. ¿Ya? Y realmente en eso sí también tuvimos respuesta ya en el 68, porque aquí se hicieron en 4 lugares pusieron silos, que antes llamaban INSEI. El INSEI. Entonces ahí pues nos compraban los productos, entonces ya hubo una respuesta. Pero la carretera la seguimos gestionando. Y te digo que gracias, para nosotros, podemos decir gracias a los desastres naturales que se dieron en Nicaragua, tuvimos carretera. Como el Cerro Negro, el Esa terremoto. fue la primera, en el 70, el Cerro Negro, nosotros teníamos la pista. Entonces vino el diputado Pancho Papi, vino el obispo de León y vino delegación, y nosotros le hicimos una presentación de todos los productos que aquí se cultivaban. Entonces aquellos se fueron encantados de ver todo lo que aquí se daba. Y más
las novedades que andaba ahí, que era una periódico de Somoza, se llamaba Novedades, y grandes. En primera plana. La página salía ahí, Nueva Guinea, la tierra que fluye leche y miel. Chocho. Entonces sí, pues, todo el mundo se fijó en Nueva Guinea. Lo está hablando hasta el 70. Pasamos 5 años aquí sin camino. Sin ¿Ya? comercializar y con un montón de necesidades. Sí, con un montón de necesidades. Entonces, esas fueron las necesidades. Después se dio el terremoto y entonces agilizaron la carretera. Así como nos vino la carretera a Nueva Guinea. De la curva a Nueva Guinea. A Nueva Guinea. En el 72 le inauguraron. Sí, sí. Entonces ya con el YAN, ya con la colonia, ya con la carretera, ya la situación cambia totalmente. Es correcto. Ustedes viven en condiciones mejores, están felices, comercializan, hay un progreso, se nota, ¿o hay no? un progreso en eso, como eso fue un proyecto ya con el del Banco Mundial, pues, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un hospital, ¿verdad? Entonces Víctor Río dio dos manzanas ahí y ahí se hizo el hospital. Nosotros le hicimos el hospital. Dice que es un centro de salud con cama, pero no, como me dijeron que era hospital, le seguimos llamando hospital. El hospital de Nueva Guinea. Ok, Donald, entonces, ya con todas esas condiciones, después triunfa la revolución sandinista en la zona. Contame cómo fue esa etapa aquí, a grandes rasgos, ¿verdad? Bueno, esa etapa en esta zona no se sintió mucho, digamos, el final, porque aquí una columna que venía por la montaña fue aniquilada. Jacinto Hernández se llama. Jacinto Hernández fue aniquilada, entonces realmente pues aquí no se conoció mucho de eso, pero claro, con la euforia nosotros ya teníamos organizado aquí la célula, ¿ves? Y de aquí habíamos dado 300 muchachos a la columna de aquí de la carretera de Rama, la que traía Pancho, ¿ves? Entonces nosotros ya teníamos, lo primero que pensábamos era querer ser municipio, queríamos independizarlo del muelle de los bueyes. Eso es ya después que triunfa la revolución en los 80. Desde antes teníamos, porque te digo que no teníamos dónde hacer las gestiones. Te casabas, ¿dónde ibas a ir a sentar? Por eso, entonces, triunfa la revolución, ¿y qué pasa entre el 80 y el 84 en Nueva Guinea? Bueno, en el propio 79 nosotros hicimos un comité de defensa sandinista, y ese comité de defensa sandinista fue el que se encargó de hacer las gestiones para que fuéramos una junta de gobierno, y llegamos a ser junta de gobierno en noviembre sin ser municipio, pero la revolución aceptó que realmente Nueva Guinea tenía las condiciones para ser municipio. Ahí fue cuando a vos te nombraron esa junta. Ahí donde a mí me eligieron el primer alcalde de Nueva Guinea. Coordinador de la Junta de Gobierno. Primer alcalde de Nueva Guinea. Sí, correcto, primer alcalde. Esa fue una elección a mano abierta, donde era la escuela que... nosotros aquí ya teníamos una cooperativa, pero no era una cooperativa, era agraria, todavía existe. Está ahí frente al UNAC. La Unión Campesina. Sí, la Unión Campesina. Todavía existe, porque aquí vinieron unos israelitas y vinieron a formar cooperativas, porque en los países de ellos hay cooperativas. Entonces nosotros ya teníamos conocimiento de eso, pero no se había hecho tanto. Entonces ya con la revolución sí se hace masivo eso. Con la revolución sí. ¿Ves? Porque ya entonces viene que hay que unir las tierras. Pues donde lo hicieron fue en Jerusalén, ahí con Tuno y otra gente, unieron sus tierras, otros no lo hicimos, pues. Nos quedamos en la cooperativa, pero solo como socios, sin unir nuestras tierras.
Ve, y entonces se dieron un montón de proyectos, porque realmente eso sí trajo la revolución. Nosotros mismos, inmediatamente que pasamos a funcionar como junta de gobierno, en noviembre del 81, nos están declarando el primer municipio que creó la revolución, en Nueva Guinea. ¿Ve? Entonces ya nosotros traímos todas las instituciones, porque ese era el problema, que no habían las instituciones. De nuevo municipio no hay instituciones. ¿Ve? Y ahora vos ves, en Nueva Guinea están todas las instituciones y nosotros, es decir, ahí en la alcaldía comenzamos a hacer gestiones. Una de las primeras gestiones que hicimos es el agua potable. Y metimos cartas a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, así se llamaba antes, y al Banco Mundial, y nos aprobaron el proyecto. Vinieron a hacer el levantamiento topográfico, el estudio, pues, ¿verdad? Entonces, viene el proyecto del agua. Del agua, y se hablaba, pero aquí éramos 3.500 habitantes los que habíamos en el casco urbano. Entonces, a la hora que se inició el proyecto, tuvimos problemas, porque con la guerra Nueva Guinea creció y ya se salió. ¿Estás hablando a partir de qué año la guerra? 1980. Ya desde el 82, del 83, 84 comenzó la gente a salir. ¿Comenzaron a evacuar a la gente de la montaña? No, la evacuación fue en el 88. El 86, 87, Sí, 88. pero esa gente volvió a regresar. La gente que se quedó aquí es la que salió espontáneamente, Ya. que tienen su finca, ¿verdad? Y ellos sacaron a su familia. Y ya una familia que se llega a un pueblo y es difícil que la haga regresar. Ese fue uno de los problemas que hubo aquí, con toditos los vinqueros y los parceleros también. Se salieron de la Que se la salieron y ya la mujer dijo, yo no me vuelvo ahí. Me matan ahí. Me matan, o me matan a mi hijo, se me lo llevan, o me violan a mi muchacha. Entonces ese es un problema que se dio. Sufrió la gente en el campo. Es correcto, la gente sufrió en el campo, porque eso hay que estar claro. Entonces después, esa es una etapa entonces, después de un pequeño tiempo de auge, es una etapa como de contradicción, de conflicto, de guerra, de migración, de la gente se va hasta, se fueron para Costa Rica. Se fueron. Sí, se fueron para la guerra. Y se fueron a la guerra uno, otros se fueron al ejército, otros se fueron para otro municipio. ¿Otro país? Otro país. Sí. Ok, entonces después tenemos los 90. Después tenemos... Cuando pierde los el frente. 90, sí, cuando ¿Qué es lo más significativo para vos en la etapa de los 90? Hombre, la paz. La paz. Sí. La reconciliación. La reconciliación, porque fíjate que Nueva Guinea, a pesar de que vivió, digamos, unos 8 años, porque hay que ser honestos. Nosotros del 81, 82 estábamos tranquilos. El 83, ya del 83 para allá, comenzó la guerra, hasta el 88, cuando se da el huracán Juana también. Bueno, vino el huracán Juana, fue en el 88. Pero en ese tiempo también se dan los acuerdos de Zapuá, y la otra, no recuerdo. Equipula. Entonces ya aquí se hicieron comisiones de paz. Y esas comisiones de paz jugaron un gran papel, porque daban un documento del presidente de la República donde se le decía al alzado que si se desalzaba, nadie lo iba a tocar. Es decir, me iba a hablar con el alzado, pero hablaba con los familiares, hablaba con los delegados de la palabra, con los pastores evangélicos, y en esa forma pues ya menoró la guerra. Entonces lo más importante fue cuando todo el mundo entregó las armas y aquí hubo paz. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y para serte honesto, yo pensé, yo que fui alcalde, los 10 años y medio que tuvo Daniel Ortega, el primer periodo yo lo tuve también. Pensé que aquí iba a haber, nosotros decimos cacería de brujas.
o pasadas de cuenta. Y mira, gracias a Dios aquí no hubo nada, porque realmente se cometieron errores de los dos lados. ¿Ven? Por la lengua de uno le pasaban la cuenta a alguien, por la lengua de otro le pasaban la cuenta a otro, y entonces para mí esas inamistades estaban en la gente, pero no, gracias a Dios, la gente venía aburrida de la guerra, y la gente está aburrida de la guerra, la gente no quiere guerra. Entonces esa es la etapa ya de los 90 y parte de la etapa de los primeros 10 años del 2000. Los gobiernos estos neoliberales y toda esa cosa. Ahora, en este nuevo contexto en que nos encontramos, ¿cómo ves la situación actual de Nueva Guinea cuando vemos que los campesinos están inconformes, la gente anda marchando en las calles? ¿Cómo ves la situación vos, que sos colono inicial de Nueva Guinea? Mira, yo te digo, en este momento yo veo que los campesinos pues tienen razón en cuanto a ellos levantarse, porque el gobierno no ha tenido la suficiente claridad de venir y decirle al campesino qué es lo que va a hacer y qué es lo que les va a tocar, ya, porque vinieron midiendo 10 kilómetros acá al lado del río. ¿Qué hicieron? Poner a la gente alborotada. ¿Cómo es esto? Está hablando de un carril de 20 kilómetros, dijeron, y esto es entregar Nicaragua, como lo han dicho, pues. Parte de esa gente, parte de la misma gente que sufrió la guerra, ¿o no? Parte sí, claro que sí. Hay unos que fueron, ahí están viviendo unos que fueron comandantes de la resistencia. Ahí están, ¿ves? Pero ¿qué es lo que sucede? La falta de comunicación, ¿verdad? La falta de acercamiento es lo que ha hecho ese problema. El otro problema es que el gobierno... ¿Cuál gobierno? ¿El gobierno local? El gobierno local, municipal. pero yo creo que el gobierno nacional, porque si tiene empleados aquí, tendría que mandarlos a concientizar. Y no a concientizar, a esclarecer en qué consiste el proyecto. Pero más bien se le fueron arriba. Ahí andan los de los otros partidos, porque si vos ves, ahí en la Unión andaban dos diputados del PRI, andaban la dirigencia del PRI, del PLC, de Huigalpa y los de aquí. Y andaba un concejal que es Mairena, que es del PLC. Esa gente andan hablando lo que ellos piensan o lo que ellos se imaginan, ¿ya? Porque realmente ellos no se han sentado a platicar con el gobierno o con los chinos para decir, hombre, el proyecto consiste en esto. Hay desinformación. Hay desinformación por los desconfianza. Dos lados, por los dos lados. Y desconfianza. Sí, por lo que le han dicho, ya. Por lo que le han dicho, pero ahora que ya se maneja, que realmente vino el lema, pues les digo aquí en Huracán, que lo más que se puede afectar son 2 kilómetros. Un área pues, de ancho, 2 kilómetros. Ya la gente está más apaciguada. Pero la gente no deja entrar a nadie ahí, dice. Ah, sí, porque le siguen manejando la problemática, la gente que le van a uno, que andan con la bandera del medio ambiente, que van a secar el lago. Eso es lo primero que te andan diciendo aquí los dirigentes políticos. Y te están diciendo que les van a desapropiar su tierra. Porque esto es otra etapa del desarrollo donde ya hay una semilla de conflicto, digamos. Correcto, ya hay. ¿Cómo ves vos esto, pues, que se vaya, a pesar de ese pequeño conflicto, pues, que sufre la gente ahí en el campo? ¿Cómo ves vos Nueva Guinea de aquí a cuánto tiempo? A 15, 20 años. ¿Cómo ves la zona de Nueva Guinea? Pues la miro con mucho futuro.
Porque fíjate que precisamente hoy andaba en un entierro de una compañera Olvina Valle, y allá por la esquina, viendo puesta el mercado del parque, ahí antes era de Adolfo Hernández, tenía un taller de mecánica, vivía sucia las paredes y todo ahí. Y hoy que voy ahí, se están construyendo una casa de 2 pisos. Y antes habían construido otra de 2 pisos, donde estuvo un bar ahí de la hermana del doctor Rodríguez. Puchica, yo estoy viendo el progreso que se está desarrollando en Nueva Guinea. Ahorita Nueva Guinea recibió el premio del mejor café, que es el Robusta, en Europa. Y debido a eso, ahorita se va a implementar a llegar a 10.000 manzanas de café. Y por otros están con el asunto del cacao. Entonces estás viendo, que es decir, se están viniendo unos grandes proyectos para Nueva Guinea, como la piña, pues. Entonces vos ves el futuro promisorio. Entonces. Lo miro promisorio. Siempre y cuando se resuelvan los problemas. Que se resuelve y se le falla a la gente, pero el progreso realmente no lo pueden parquear nadie. Ok, muchas gracias.